único deseo es tu buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies, solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, mi único deseo esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esa es mi postura, rendido a tus pies, solo estar aquí por siempre. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Amado Padre, fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Y no hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. Canta a ti. No hay palabras, no queda más, mi amor te canta a ti. Padre, fiel amigo, hermoso Dios, oh hermoso, hermoso Dios. Amado Padre, tú eres fiel amigo, hermoso Dios, hermoso Dios. Mi único deseo, solo buscaré, esto buscaré, solo estar aquí por siempre. Y esta es mi postura, siempre rendido a tus pies, solo estar aquí por siempre.
Hola, gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Es un honor, una alegría, un privilegio volvernos a encontrar nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar escuchando el tema Una vida con determinación, y vamos a estar utilizando el libro de Daniel, el capítulo 1 en adelante. Y me gustaría que ahí, si estás con Biblia en mano, me gustaría que la leyeras junto conmigo. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 a partir del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de esta manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. El reino del sur, llamado Judá, fue llevado cautivo por el rey llamado Nabucodonosor. Por lo tanto, entonces Judá quedó en el exilio, quedó fuera de su patria, separado de su tierra, en una tierra. Ahora Judá estaba viviendo en tierra ajena, en una cultura diferente y con un gobierno opresor. Claro, no por mucho tiempo, simplemente con un determinado tiempo iban a estar allí la tribu de Judá. Pero dice la escritura que el profeta Isaías ya había profetizado al rey de Judá que la tribu de Judá iba a ser llevada cautiva a Babilonia. Inclusive Ezequías había recibido de parte de Dios por medio del profeta Isaías que vendrían esos días que Judá sería llevada, y que también no solamente Judá se iba a ser llevado cautiva, sino que se iban a llevar todo lo que los padres habían atesorado, que no quedaría nada, puesto que el rey de Babilonia se iba a llevar todos los utensilios, todo lo que pertenecía, las cosas valiosas, y no iba a quedar absolutamente nada. Pero también había profetizado Isaías a Ezequías que sus hijos, los que salieran de él, los que él había engendrado, también los iba a tomar este rey,
y los iba a llevar cautivos y iban a ser eunucos y estarían delante del rey en el palacio. En el versículo 3 de capítulo 1 de Daniel dice: el rey Nabucodonosor dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. Observamos que en esta palabra dice para estar en el palacio. La profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Dice que entonces estos jóvenes iban a estar en el palacio, tal como se le había profetizado a Ezequías. Y lo que iban a hacer entonces es que se les iba a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. En el versículo 5 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos entonces él los trajera y los presentara delante del rey. Cosas que el rey Nabucodonosor estaba implementando. Por lo menos vemos 3 cosas de lo que estaba haciendo cambios en la vida de estos judíos. Dice la escritura que se les enseñó primeramente, les dio instrucciones a este jefe de los eunucos que les enseñara las letras y también el idioma de los caldeos. Es decir, que estos jóvenes iban a estar entonces aprendiendo a leer y a hablar otro idioma, el idioma de Babilonia. También se les iba a cambiar la cultura, pero no solamente la cultura, sino también el rey estaba haciendo lo más posible para borrarles de la mente y de la mente su Dios, y no solamente su Dios, sino tratar de borrarlo y sacarlo de su corazón. Pues dice la escritura que el rey o el jefe de los eunucos les cambió el nombre. Por ejemplo, dice la escritura que a Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, y se le cambió el nombre por Belsasar, que significa príncipe Baal. A Ananías significa amado del Señor, y se le cambió el nombre por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Misael, su nombre o su significado es ¿quién es como Dios? Y se le cambió el nombre por Mesac, que significa ¿quién es como Venus? A Azarías, su nombre o su significado es el Señor es mi ayudador, y se le cambió el nombre por Abed-Nego, que significa siervo de Nego, un dios pagano, el dios que adoraban los babilonios. Ahora también se les dio una cierta porción o una ración para cada día, para que ellos fueran alimentados. Recordemos que iban a estar por 3 años donde iban a estar siendo preparados, donde iban a estar siendo alimentados. Pero Daniel, al observar todo lo que los cambios y las cosas que se estaban implementando en sus vidas, él tomó una determinación. Tomó esa determinación, tomó la decisión de no contaminarse con la comida que el rey le estaba ofreciendo. Recuerden que iba a estar comiendo esta comida por 3 años, y Daniel determinó, al mirar cómo se le estaban implementando sus cambios culturales, el cambio del idioma y la forma también de la lectura, y sobre todo la identidad, entonces Daniel inmediatamente determinó de no contaminarse con la comida del rey. Se dice que Daniel aproximadamente tenía entre 17 a 18 años de edad, y en esta edad, estando en el exilio,
fuera de su patria, desterrado, fuera de su parentela. Él determinó, él propuso vivir una vida no opuesta, sino en la vida que él había vivido como sus padres le habían enseñado. Por eso es que la escritura dice que él, Daniel, propuso, planteó un plan, una línea de conducta con valores y principios, pero por sobre todo con valores basados en esos principios. Es decir, él iba a vivir un estilo de vida no como se le estaba enseñando, iba a estar viviendo un estilo de vida con principios basados en lo que él había aprendido durante toda su vida, en cuanto estaba siendo niño hasta llegar a esta edad de adolescencia o en su juventud. Él había decidido entonces vivir estos principios y vivirlos como un estilo de vida hasta llegar a su vejez. Estos principios serían el honrar, el respetar, el ser leal, el ser fiel, el obrar con justicia. La escritura habla acerca del profeta Ezequiel, que Ezequiel llama a Daniel como un modelo y una persona excepcional que obró sabiamente, con rectitud y operó con justicia. Esto relata el libro de Ezequiel acerca de Daniel. Y es por eso que Daniel entonces propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dice la escritura en el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y en el versículo siguiente, que es el versículo 9, dice: y puso Dios. Note esta palabra, Daniel propuso, y Dios dice en la escritura: y Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con los jefes de los eunucos. Podemos observar entonces lo que Dios mira cuando alguien o cuando nosotros determinamos servirle a Dios, a pesar de que vivamos en un sistema diferente en el mundo y que nos quieran adaptar al sistema. Cuando nos terminamos de no adaptarnos al sistema que el mundo nos ofrece, sino a vivir en los principios divinos, respetar lo que Dios nos ha enseñado en su escritura, entonces cuando Dios ve esa determinación, la voluntad, la gracia y la bendición de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que estaba sucediendo y pasando en la vida de Daniel. Cuando él determinó y propuso eso en su corazón, entonces Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, dice la escritura. Una bendición nosotros entonces poder observar la escritura y poder cada día sacar estas verdades, estos principios y aplicarlos a nuestra vida. Miramos entonces que Daniel habla con el jefe de los eunucos y les dice: sabes, haz una prueba. No me traigas la porción de la comida del rey, solamente tráeme legumbres por 10 días, haz la prueba. Y pasados los 10 días, tú mirarás entonces que nuestra vida va a ser diferente a los demás muchachos que están con nosotros. Dice en el versículo 15 que al cabo de 10 días, el rostro de Daniel y sus compañeros era mejor y más robusto que de los otros muchachos que estaban con ellos. Los otros muchachos habían comido de la ración de la comida del rey, mientras que Daniel y sus otros 3 compañeros habían también determinado y decidido solamente comer legumbres, no contaminarse con la comida del rey. Y dice que entonces sus rostros eran mejores y más robustos. Y entonces pasaron los 3 años, cuando entonces el jefe de los eunucos tenía que llevar y presentar a esos jóvenes delante del rey Nabucodonosor. Y dice que entonces el rey habló con ellos
Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey en todo asunto y en sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que estaban en su reino. Eso declara la escritura. Pero también la escritura habla de estos jóvenes. Dice que a estos muchachos Dios les dio conocimiento en toda letra y ciencia. Pero dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Todo porque Daniel tomó la iniciativa en un momento no muy agradable, en un momento de crisis, en un momento que no era muy favorable para él, pero tomó la decisión tomó la mejor decisión, o esa determinación de proponerse, de iniciar y de vivir los principios y valores que se le habían enseñado en su vida. Al hacerlo así, la gracia de Dios estuvo en él, con él y también con sus compañeros. Dice la escritura en el versículo número 21: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Cuando usted tenga tiempo y reflexione solo en este versículo, puede usted notar que el escritor de este libro está adelantando a Daniel en su jornada final. Dice que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Para esto, recordemos que Daniel había sido cautivo e iban a estar en Babilonia por 70 años siendo cautivos. Y todo ese tiempo Daniel lo sabía, y por eso es que él determinó que, a pesar de que apenas iba comenzando el primer año que estaba siendo cautivo, él ya había determinado, él ya había propuesto de que él iba a iniciar y a terminar, vivir una vida con principios y valores que lo conducirían a vivir una conducta, un estilo de vida diferente a lo que se le estaba queriendo inculcar o enseñar. Y él sabía que él iba a terminar su jornada viviendo como Dios le demandaba que viviera. Iban a pasar a 70 años. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí miramos la bendición de Dios y la actitud de Daniel, de también mirar cómo la escritura afirma, declara de que a Daniel se le fue dado entendimiento en toda visión y sueños. Y en este momento se iban a mirar y se iba a observar claramente lo que Dios le había dado a Daniel y cómo se iba a manifestar. Dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, llamó a todos los que estaban en su palacio, a magos, astrólogos, a encantadores, a caldeos, para que le explicaran su sueño. Y vinieron ellos y se presentaron delante del rey. Y cuando estos se presentaron delante del rey, el rey comenzó entonces a decirles que él quería que le dieran el significado del sueño. Y estos astrólogos, los magos, los encantadores que estaban delante del rey le pidieron o le sugirieron al rey que les contara el sueño. Y el rey Nabucodonosor simplemente le dijo: bueno, el asunto lo olvidé, ahora quiero que ustedes me cuenten el sueño y la interpretación. Y ellos volvieron a decirle: ¿sabes, rey? Cuéntanos el sueño y te daremos la interpretación. Y el rey nuevamente les responde, dice: si les cuento el sueño, entonces ustedes van a traer una respuesta maliciosa y perversa. No, ahora cuéntenme el sueño, entonces
si me cuentan el sueño, les creeré claramente que me van a decir su interpretación. Estos hombres se dirigieron al rey y le dijeron que no había nadie en la tierra que le podían darle la interpretación de algo que ellos no sabían. El sueño era imposible dar una interpretación sin antes si les contara el sueño. Pero dice la escritura que entonces el rey se enfureció y hizo una sentencia donde iba a mandar a matar a todos los sabios, astrólogos, y entre ellos estaban también Daniel y sus compañeros. Daniel y sus compañeros se enteraron de lo que iba a hacer, y Daniel se presentó delante del rey y pidió una exención, le pidió al rey tiempo para entonces ir y pedirle a Dios que le diera lo que estaba pasando en cuanto al asunto que el rey había tenido. Y la escritura dice que entonces Daniel y sus compañeros oraron, hicieron esa petición delante de Dios, y Dios le dio la revelación a Daniel. Y Daniel entonces se acercó con el rey y comenzó a hablarle. En el versículo 29 dice, y mire y note claramente cómo Daniel no solo le va a dar lo que soñó y su interpretación. Él comienza a hablarle al rey cómo inició todo cuando él iba apenas a tener su sueño, y después en el sueño iba a tener lo que Dios le estaba mostrando. Daniel comenzó a decirle: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos. Mire, no le inició diciendo tú soñaste esto. No, dice estando en tu cama. Tú estabas pensando, rey, que qué es lo que iba a suceder en lo porvenir. Y Dios, el que revela los misterios, te mostró todo lo que iba a suceder. Y usted, cuando tenga tiempo, puede entonces mirar lo que el rey Nabucodonosor había soñado, y cómo entonces Daniel le da específicamente lo que soñó y también su interpretación, de tal manera que el rey queda sorprendido de lo que Daniel había hecho, y comienza entonces el rey a creer en el Dios que Daniel servía. Ahora Daniel se regocija delante del Señor y comienza a alabarlo. En el versículo 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Dios honrando a Daniel y a sus compañeros. Es sumamente hermoso cuando existe en nuestra vida esa determinación de servir a Dios donde quiera que estemos, como estemos y donde estemos. No era un momento fácil, agradable para Daniel y sus compañeros estar en un momento de crisis, en un momento difícil, en tierra ajena, en cultura diferente, con un gobierno opresor, todo lo que era opuesto. Sin embargo, solamente por determinar servirle al Señor, hubo esa gracia, hubo bendición, hubo revelación, hubo visión, hubo interpretación de sueños, todo por el hecho de honrar al Señor. Y esto fue lo que sucedió entonces en cuanto a la vida de Daniel en el rey Nabucodonosor. Recordemos que iba a estar por 70 años. Entonces ahora dice la escritura que viene el rey Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Otro tiempo, otro rey, otro momento, pero que también en ese tiempo, con ese rey, Dios pone en gracia a Daniel
Y Daniel sigue viviendo con esa conducta de vida que él había determinado, siendo fiel, siendo leal, siendo íntegro, obrando con justicia. Y dice la escritura que vino entonces Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, a tomar entonces el trono que ahora él estaba para reinar. En capítulo 5, versículo número 1 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de ellos, y dice que bebía vino. Y dice el versículo número 2: y Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído al templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos. Y el rey y sus grandes hombres y sus mujeres y sus concubinas. Y dice que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres. Y al momento entonces dice que estaban bebiendo y alabaron a sus dioses de oro, de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey se padeció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Y el rey gritó en gran voz que hiciesen venir a magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Y dice que ninguno de ellos pudo leer ni dar la interpretación de la escritura. Entonces trajeron a Daniel, y Daniel pudo dar la interpretación, pudo leer lo que se había escrito, y pudo dar la interpretación. Lo que estaba en la escritura era esta palabra: Mené, Tekel, Uparsin. Esto es lo que se había escrito. Daniel le dio correctamente la lectura y la interpretación al rey Belsasar. Y dice la palabra del Señor que esa misma noche murió el rey Belsasar. Y llega una nueva etapa, un nuevo tiempo, un nuevo rey en la vida de Daniel. Es el tiempo del rey Darío, el de los medos y los persas. La escritura dice que este rey llamado Darío tenía 62 años cuando comenzó a reinar. Y inmediatamente él comenzó a instituir o constituir 120 sátrapas para que ministraran o gobernaran todo el reino. Y sobre estos 120 sátrapas estaban 3 gobernadores. Entre ellos se encontraba Daniel, y dice la escritura que Daniel era superior a estos gobernadores, de tal manera que estos gobernadores comenzaron a ver la gracia de Dios en él, y miraban que en Daniel no había alguna tacha. Miramos entonces que todo ese tiempo Daniel estaba viviendo esa conducta, esa norma de vida que él había determinado vivir, con principios, valores, esa manera de conducirse, especialmente con esos principios que le daban valor en cuanto a la lealtad, la fidelidad, de obrar con justicia, de ser íntegro. Y estos gobernadores lo miraban así.
sin darse cuenta de que realmente Daniel lo hacía no por verse y serse o sentirse superior, sino porque él amaba a Dios, y eso es lo que lo había verse de una manera tan leal. Dice que Darío estimaba a Daniel, pero los dos hombres comenzaron entonces a levantar un edicto y se presentaron delante del rey y le dijeron: rey, hemos promulgado un edicto que tú puedas firmarlo para que durante 30 días ninguna persona pueda acudir a ningún dios o consultar a ninguna otra persona, sino solamente a ti, rey, solo por el promedio de 30 días. Y dice la escritura que este rey firmó el edicto, y Daniel se enteró de que el edicto había sido firmado, y él, como de costumbre, dice la escritura que cuando Daniel supo que el edicto ya había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas y comenzó a orar 3 veces, como lo solía hacer antes. Y el rey se enteró, puesto que estos hombres comenzaron a decirle: hey, mira lo que Daniel está haciendo y ha violado la ley que tú firmaste. Y dice la escritura que entonces este rey llevaron a Daniel al foso de los leones. Al enterarse este rey que lo que ellos habían hecho era solamente para perjudicar y dañar a Daniel, dice la escritura que el rey se entristeció por lo que había sucedido, que no comió, se acostó en ayuno. Le trajeron instrumentos de música, él no quería escuchar ningún tipo de música y se le fue el sueño. Esperó hasta la mañana, y muy de madrugada dice que este rey se levantó y fue inmediatamente y se acercó al foso donde se encontraba Daniel, al foso de los leones, y comenzó a hablar con voz triste y comenzó a decir: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, te pudo haber librado de los leones. Miren las palabras de este rey, cómo se acerca y con una tristeza, pero también hablando de lo que él miró y observó en la conducta, en la vida de este hombre llamado Daniel. Le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves. Daniel, hasta este tiempo, este momento, él lo que había planteado de vivir una vida, había planteado una conducta de vida, una norma, un estilo de vida. Hasta ese momento él lo estaba llevando a cabo, y el rey lo confirmó y lo afirmó diciéndole que él miraba que servía a Dios continuamente. Esto miramos entonces en cuanto al tiempo del rey Darío, pero también la escritura, y quiero no alargarme mucho de esto, simplemente estoy dando como un resumen de todo lo que Daniel hizo en estos 4 reinos, que durante todo ese tiempo Daniel, en lo que él determinó, en lo que comenzó, él lo siguió, continuó haciéndolo, y hasta que llegó el tiempo donde él iba a regresar a Jerusalén. Por último, encontramos entonces al rey llamado Ciro. En el capítulo 10, versículo número 1 dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice la escritura en toda esta porción que cuando Daniel tuvo esta visión, se le acercó, creemos que es el Señor, a Daniel y le dijo: Daniel, varón muy amado, Daniel, no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. A causa de tus palabras he venido. Podemos entonces dar un resumen acerca de lo que el Señor está hoy hablando a nuestra vida. De un Daniel que desde el principio, en su temprana edad, a la edad de 17 años, cuando fue llevado cautivo, propuso en su corazón, determinó en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso y planteó una línea de conducta con valores basados en principios que él entonces tomaría como una forma de conducta y lo viviría como un estilo de vida hasta el final de sus días. En esos principios de lealtad, de integridad, de honestidad, de respeto a su Dios, Dios lo bendijo, y Daniel sobrepasó los 70 años, donde él pudo ver la mano poderosa moverse delante de él. Él no disfrutó, aunque él pudo, creo que él disfrutó ese tiempo estando con estos reyes, pero más disfrutó en esa relación que estuvo viviendo ahí en Babilonia durante su cautiverio, pero estuvo disfrutando su relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, de tal manera que pasaron 70 años, y se dice que aproximadamente Daniel tuvo, puede usted sumar 17 más 70, podremos decir entre 87 en adelante años, donde él se mantuvo fiel. Un hombre que por su determinación pudo disfrutar el tiempo, aunque fue cautivo, aunque estaba exiliado, aunque estaba desterrado, fuera de su patria, fuera de su parentela, pudo disfrutar su relación con Dios. Yo te invito a que nosotros podamos pedirle al Señor que nadie nos puede impedir, pero que nosotros somos los que tenemos que tomar una determinación, una decisión de no quejarnos de lo que estamos viviendo, aconteciendo, sino afirmarnos y determinar de serle fiel a nuestro Dios y disfrutar nuestra relación con Dios, y Dios siempre será fiel. Aunque Él, dice la Escritura, que nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pero no por eso en basarnos en esa Escritura de que porque nosotros somos infieles, no, tenemos que entonces hacer lo opuesto, serle fiel, porque Él es fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recordemos tratar de vivir una vida con determinación, al igual que Daniel. Dios me lo bendiga, y si Dios nos permite, nos miramos la próxima vez en este mismo sitio web. Dios me los guarde y me los bendiga. Muchas gracias y hasta pronto. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Todos cantamos, y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano,
imposible, Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Oh Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.